El azúcar es un producto que en su momento fue más cotizado que el petróleo. Estoy hablando del siglo XVIII, XIX. Es un producto que, de ser un artículo de lujo, pasó a ser un artículo de uso masivo. Y leyendo un poquito los datos, en México el pico más alto de consumo de azúcar fue en los 90s, que llegó a 47 kilogramos por persona al año. Ahora, actualmente 2023, por ahí, estaba en 35 kilogramos por persona al año. Hay una reducción en estos últimos 20 años que se deben a la regulación, impuestos, estos sellos que nos indican que un producto tiene mucho azúcar. Y también al disponer ahora de edulcorantes artificiales, pues tenemos la posibilidad de disminuir nuestro consumo de azúcar, ¿no? Ha pasado esto en los últimos 20 años y es posible que la tendencia continúe disminuyendo por información, justamente como lo que en este programa se va a tratar. Por otro lado, el azúcar, ¿por qué es tan popular, ¿no? Como decía, tiene un sabor que al llegar al cerebro produce una gratificación, produce un estado que podríamos llamar placentero. Lo que sabemos de la neurobiología es de que pues, sustancias que llegan al cerebro y producen esta sensación de placer, pues no nada más es en ese momento el efecto, sino que va a producir una formación de un hábito. Y entonces terminamos, y hablo en plural, consumiendo más azúcar de la que necesitamos. No necesitamos esas calorías, por ejemplo. No es una falta de carbohidratos o de calorías que tenga una persona y que por eso está sustituyéndolo con azúcar. Eso es muy, insisto, ya hay una satisfacción de los nutrientes que necesita una persona al día, y pues el problema es justo no tener ubicado el azúcar como una sustancia que debemos de controlar en nuestras vidas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a un lunes más de Diálogos en Confianza. Acuérdese que es lunes de salud y prevención, lunes de tomar buenas decisiones. Que empiece con todo y que llegue con bien a donde está. Y si se quedó en casa, que aproveche la transmisión de esta mañana de Diálogos en Confianza, que mire, en marco del Día Mundial de la Educación, ¿qué le parece si nos acordamos un poquito de lo que decía Mandela? La arma más poderosa para poder cambiar el mundo es simplemente la educación. Y para eso estamos hoy. Aprovechamos, por supuesto, la efeméride para platicarle de un tema que vaya que necesitamos enterarnos y recordar. De este tema que prácticamente no se habla y decimos adicción al azúcar. Le hemos puesto en nuestros promocionales acerca de si usted tiene muchas ganas de comerlo en los alimentos. Pero, ¿qué hay de esta sustancia que es tan normalizada y que se dice que puede ser adictiva? Hay quien dice que hasta puede ser mucho más adictiva que la cocaína. Una adicción de la que prácticamente nadie quiere hablar. Pero de pronto un día despertamos y vemos que nuestros niveles de glucosa en sangre subieron, que tenemos diabetes, que las grasas suben, que todo pasa, pero no entendemos de dónde viene. ¿En dónde está el azúcar en los alimentos? ¿Cómo es que la consumimos día a día? ¿Por qué México se ha enfermado tanto de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión? Vénganse al foro, que de eso se trata nuestro programa esta mañana. Le necesitamos. Y no solamente que venga y nos acompañe, sino que este programa lo difunda con todas las personas que sabe que va a necesitar, por supuesto, una información objetiva y de calidad. Tenemos, ya lo sabe usted, el gusto siempre de compartir el foro con nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana, que van a estar alternando a lo largo de la transmisión. Podemos ver a cuadro a Vanessa González, que lo hará con nuestra compañera Ivonne Cárcova. Y ya sabe usted, para que eche todo el relajo posible, para que se comunique con nosotros, para que nos dé sus dudas y sus experiencias, Nora Saldaña con usted. Hola, Citlali, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de salud y prevención. El tema ya está dicho, ya lo explicó muy bien Citlali y lo estamos esperando. Y como comentaba, desde ayer se sube un promocional donde usted ya participó. Saludos a Noemí Edith, que dice puede ser reflejo de ansiedad esta adicción al azúcar. Pues lo vamos a resolver el día de hoy con los especialistas. Gracias por escribir desde ayer todas sus dudas y gracias a las personas que como Miguel, Penélope,
Tibe, Lucía Vázquez, ya nos están acompañando en las redes sociales. Estamos esperando todas sus preguntas, sus comentarios, su testimonio, y sabe que estamos en todos los canales, en Facebook, en YouTube, estamos en Spotify también, estamos en X, así que el centro de contacto con la audiencia, si usted nos quiere llamar, también estamos ahí, 5166-4000, así que no hay pretexto para que no nos tenga confianza. Todo el equipo de producción estamos esperando aquí que usted nos acompañe y haga diálogos en confianza junto a nosotros. Muchísimas gracias, Minora. Y miren ustedes la mesa tan bonita que nos pone nuestra querida Lorena del Castillo esta mañana. Viene la doctora Sofía Antonieta Cárdenas Garza. Es psiquiatra especialista en adicciones del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muchísimas gracias, doctora. Mucho gusto. También viene la doctora Daniela Barrera García, química en alimentos, maestra y doctora en ciencias de alimentos, directora del Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenida. Hola. Muchas gracias. También está la doctora Sandra Patricia Avilés Soriano, subdirectora de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. CONASAMA se dice más fácil. Así es, en nombre de la CONASAMA, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con todas y todos. Al contrario, también viene la licenciada Geraldine González Castelán, nutrióloga con maestría en ciencias. Bienvenida. Gracias. José Manuel Castrejón, psicólogo clínico, maestro en atención del consumo de drogas y terapeuta en adicciones y salud mental. Muchísimas gracias. Es un dulce placer estar aquí. ¡Ay, qué cosa! Muchas gracias. Y bueno, vamos a acercarnos a este tema para identificar, cuando nosotros nos referimos a nuestro programa del día de hoy, adicción al azúcar, ¿a qué tipo de azúcar nos estamos refiriendo? ¿De qué azúcar es del que tenemos que tener más cuidado en el día a día? Bueno, a mí me gustaría comenzar justo haciendo esta diferenciación, ¿no?, de lo que significa azúcar. Generalmente pensamos en el azúcar que agregamos a nuestro café, a nuestro té. Sin embargo, existe una clasificación general que son los carbohidratos o hidratos de carbono, y vamos a tener azúcares complejos y también azúcares simples. Y los azúcares simples son aquellos que tienen una estructura pequeña, ¿no? Por ejemplo, 2 unidades, como la lactosa, y también tenemos otros que son aún más pequeños, solamente 1 unidad, y son, por ejemplo, la fructosa, ¿no?, como un ejemplo. Y la sacarosa es uno de esos azúcares simples que tiene 2 unidades. Y esa sacarosa es lo que denominamos azúcar de mesa. Y es, Para pronto es como esta. Exactamente. Este es el azúcar de la que vamos a hablar hoy. Para toda esa cosa que suena muy extravagante, es algo así. Es lo algo que nosotros así. encontramos el azúcar en de nuestra mesa es Esta es de la que vamos a hablar hoy. El azúcar que dicen que entre más blanca mejor, porque además así se populariza, ¿no? Entre más blanco, más sano, más saludable en algún momento. Entonces, bueno, pues es importante conocer, y esta azúcar, esta sacarosa, nos proporciona un gusto dulce. Pero también yo me preguntaría, ¿no? Empezaría diciendo, ¿por qué nos gusta lo dulce? Y es que tenemos que remontarnos, diría yo, a la gestación. Es sabido, hay estudios que demuestran que las papilas gustativas, es decir, estos botones que tenemos en la lengua o dentro de la cavidad bucal, se empiezan a formar entre las 7 y las 8 semanas de gestación. Eso quiere decir que desde que somos fetos, pues ya comenzamos a reconocer algunos gustos básicos, como es el caso del azúcar o de lo dulce. Pero también, bueno, hay un estudio muy interesante que demuestra que si se inyecta en el líquido amniótico solución azucarada, entonces el feto va a deglutir una mayor cantidad de este líquido. Y bueno, también se conoce que los nutrientes que adquiere el feto se adquieren a través del líquido amniótico un 20-30%, ¿no? Entonces, ya desde ahí pues nos viene un gusto natural por el azúcar. O sea que tenemos una predisposición desde antes de nacer. Desde antes de nacer, o sea, y cuando nacemos, con la leche materna.
En la cápsula de introducción, el doctor Hugo, muchísimas gracias, Hugo, por la colaboración en la cápsula, nos habla de que en su tiempo este consumo de azúcar que podemos ver, pues era solamente para la gente de la realeza, ¿no? Y todas las otras personas no podían consumir esto. Decía que, dijo él, era incluso más difícil encontrar que el propio petróleo, ¿no? Entonces, ¿por qué cambió esto? O sea, ¿ahora todos somos realeza o qué sucedió? Digo, yo lo remontaría todavía más atrás nuestro gusto al azúcar, porque creo que evolutivamente tiene sentido, ¿no? Nuestro cuerpo funciona para darnos energía con glucosa. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo que el cerebro lo sienta placentero para reforzarnos el cuidar esa alimentación o ese conserva de energía. Pero pues hace muchísimos años, antes de que fuéramos sociedad, pues no había tanta disponibilidad de comida como hoy en día, no existe la agricultura. Entonces, pues ya después nosotros fuimos adelantándonos mucho y pues nuestro cerebro no ha captado tanto ese cambio y yo creo que de ahí se quedó, ¿no? También no dudo que por ahí, en esa pobreza, pues también se buscaba ese azúcar de otros medios, ¿no? Lo que platicamos un poquito en el pan, pues va a haber ahí hay un alguito de carbohidratos que también pues son agradables y por ahí se fueran buscando. Y no dudo que ya después también esos avances que se han ido haciendo en agricultura y hacer las cosas más accesibles, pues también ya lo hizo más popular para todos y ya el cerebro predispuesto a querer engancharse ahí de algo que pues nos servía mucho y ahora nos sigue sirviendo, pero no nos medimos, pues ha ido en aumento, ¿no? Como nos mencionaba el doctor. Es muy importante esto que nos menciona, Sofi, porque justamente cuando nosotros vamos a hacer el jornal diario, ¿no? O sea, y vamos a querer desayunar en la mañana o algo, pues así como que si me desayuno una ensaladita, a las 2 horas ya tengo hambre, ¿no? O sea, como que queremos algo lleno de glucosa, un pancito para que llene, o una tortita como para que esté bien ahí, y aunque le quitemos lo de adentro del pan bolillo, ¿no? O sea, como que queremos algo que nuestro cuerpo sienta que de verdad lo está asimilando para que nosotros podamos llevar a cabo el jornal. Y me remonta a este pasaje histórico que justamente menciona Sofi, porque pues uno, o sea, sí nos acordamos de cómo antes, pues, estos postres, dulces, la bollería que hoy encontramos por todos lados era solamente para la realeza, no la podíamos usar todas las personas. Justamente es con la revolución industrial cuando se produce en grandes cantidades el azúcar. Previamente era y lo decía Hugo, un producto tan caro, más que el petróleo, decía. Y esto significa que los sistemas de producción se masifican y con la revolución industrial se convierte en algo masivo que se utiliza. Pero completando algo que dice la doctora Sofía, el azúcar en general es muy poderoso para la mente. ¿Por qué razón? Porque la evolución del ser humano y de muchas de las especies se relaciona a partir de que se encuentra en la naturaleza productos que tienen alta concentración calórica, las grasas y los azúcares. Esto incluso significó la evolución, de alguna manera, de las primeras especies que tuvieron que bajar de los árboles para recorrer grandes distancias. De ahí que para el cerebro humano el azúcar y en general las grasas tienen un alto poder, le llamamos palatabilidad a este gran gusto que se tiene por el azúcar, que vale la pena mencionar. Es incluso parte necesaria para la vida y la nutrición. Y muy interesante justamente en este proceso evolutivo, cómo es que lo interpreta esta estructura, nuestro cerebro, a través de los sabores, del medio ambiente y todo. Hicimos un material, una cápsula para presentarles a ustedes, especialistas y por supuesto a nuestro público, pues esta interrelación y empezar a entender de dónde viene esta cosa médica, pero que adoptamos y todo. Vamos a verla juntos y regresamos al foro. El azúcar, los azúcares procesados terminan por ser sustancias que activan mecanismos de placer en el cerebro. De inicio no podríamos decir forzosamente que el consumo de azúcares procesados es adictivo. Eso sería falso. Pero como muchas situaciones placenteras activan mecanismos en mi cerebro de reforzamiento. Hay un área que se llama núcleo accumbens en el cerebro. Está en la parte de la subcorteza, no en las orillas. Y este es el área que se encarga de los comportamientos placenteros. Cuando sentimos placer,
se excita y libera dopamina, y esa dopamina va y recompensa otros circuitos, hace que me sienta bien, pienso en cosas bonitas, pienso en cosas que refuerzan esa conducta e incluso tapan otras situaciones inadecuadas. Pero este núcleo accumbens dopaminérgico es el que libera estas cosas placenteras con muchos estímulos, con las cosas bonitas que siento en la vida, con un atardecer, con tomarle la mano a mi pareja, pero también con las apuestas, también con algunas otras drogas, la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, en los depresores, el alcohol, la marihuana. Y lo que hemos notado, que incluso es muy revelador, es que cuando ya una persona tiene un circuito adictivo alrededor de los azúcares, se excita el núcleo accumbens de la misma manera que pasa con metanfetaminas o con cocaína. O sea, sí logra liberar esta sensación placentera que lo pueden dar otros factores estimulantes del sistema nervioso. Y es muy importante decirlo así porque parecería algo que tenemos más a la mano y que no podría ser tan dañino. Muchísimas gracias, Edilberto. Y sin duda, Geraldine, antes de que se nos acabe el primer bloque, quisiéramos entender, que nos ayudaras a comprender esta parte, porque hay un azúcar que viene en las frutas, ¿no? Entonces, esa es muy diferente del azúcar que nosotros podemos encontrar como azúcar morena. Y de pronto viene otra azúcar que le llaman la refinada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Porque de repente decimos, no, es glucosa, y de repente hacemos programas de nutrición y decimos, no, que el jugo no, porque hay glucosa, que por qué no, que... O sea, ¿qué es lo que realmente nos hace daño y cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, justo respondiendo a esta necesidad de la que han hablado los doctores de la necesidad del cerebro por glucosa y del propio sistema por glucosa, la industria, respondiendo a esta necesidad, ha extraído tipos de edulcorantes o azúcares con un poder muy alto que ha propiciado ciertos problemas nutricionales y de salud, ¿no? Por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa, que es la extracción del almidón de maíz. Al final, aunque pareciera ser de un extracto natural, pues tiene un poder edulcorante muy alto. Actualmente se utiliza en la industria en muchos alimentos y hemos rebasado la cantidad adecuada de, en este caso, fructosa que se recomienda. No es, sí es parte fructosa, pero se ha observado que no hay un riesgo de un exceso de fructosa con frutas, ¿no? Que la recomendación de fructosa podría ir a partir de 50 gramos al día y que una porción de fruta va a tener alrededor de 10 gramos. Y que la fruta además no solamente va a ser fructosa, sino va a tener fibra, va a tener agua, minerales, vitaminas. Y en cambio, el jarabe de maíz de alta fructosa, pues es en su mayoría pura fructosa, que es la que está más relacionada con enfermedades. Que con eso nos vamos a quedar y vamos a entenderlo poquito a poquito, porque de repente edulcorantes no nos suena. ¿Qué cosa es un edulcorante? ¿No? O sea, de repente estas porciones también es súper difícil. ¿Usted qué piensa? Por lo menos a mí en el día a día a veces me cuesta trabajo saber cuántos son 30 gramos, qué tanto es tantito. Yo no lo sé. Regresando, vamos a, por supuesto, a seguir platicando de este tema y queremos invitarle a que participe. Que Nora, ¿cómo vas ahí con las redes sociales? Ya hay muchos comentarios, así que al regreso, si quieres, podemos empezar a compartir algunas de las dudas que se tienen. Y les voy a dejar una para irnos al corte. Dice Carla Viri en YouTube, ¿cuántos gramos de azúcar se deben consumir diario? Regresando del corte lo respondemos. Vamos rapidísimo, aquí lo esperamos. El consumo de alimentos con alto contenido de azúcar activa los mecanismos de placer del cerebro, generando sensaciones agradables y un fuerte deseo de seguir consumiéndolos. Con el tiempo,
el cerebro necesita cantidades cada vez mayores para obtener la misma sensación. Julio César González Castro desapareció en Valparaíso, Zacatecas, el 1 de julio de 2010. Eric Treviño Carrasco desapareció en Valle Hermoso, Tamaulipas, el 2 de febrero de 2025. Fiscalía General de la República. 1936. El presidente Lázaro Cárdenas y Juan de Dios Batis fundaron el IPN. Para ser parte de este proyecto necesitas explorar, hacer preguntas, buscar respuestas. Te vamos a dar las herramientas para que construyas tu camino. Expande el conocimiento y la técnica al mundo. Explora. Hazlo en el Instituto Politécnico Nacional. En información de último momento, se registra en el país la tercera tormenta invernal de la temporada, que trajo consigo temperaturas muy bajas. Esto por su interacción con el Frente Frío número 30 y una masa de aire polar. Además, ocasionó la suspensión de clases presenciales en algunas entidades del país, para este lunes y martes, como Puebla y Tamaulipas. Recuerda abrigarte muy bien. La Procuraduría Federal del Consumidor anunció que iniciará un procedimiento contra la boletera Ticketmaster. Esto por la falta de claridad en la venta de entradas al concierto de la banda coreana de K-pop, BTS, entre otras acciones. Se sancionarán las plataformas de reventa como StopHub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales. La elaboración y revisión de lineamientos para regular publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. La presidenta Claudia Sheinbaum también habló del tema y busca la posibilidad de que abran más fechas. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva. Anuncia el gobierno de la Ciudad de México que este año habrá 3 simulacros. Esto con el propósito de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que el primero será el 18 de febrero a las 11 de la mañana. La Corte Penal Internacional determinó que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, comparezca ante un tribunal por crímenes cometidos durante su mandato. Fue detenido el 11 de marzo en Manila y trasladado a un centro de detención. Enfrenta 3 acusaciones por ejecuciones extrajudiciales y, de acuerdo con Amnistía Internacional, estas ejecuciones alcanzan el umbral de los crímenes contra la humanidad. El juicio debe continuar hasta que se demuestre la culpabilidad de Duterte. Necesitamos justicia. Las familias de las víctimas necesitan justicia. Nunca permaneceremos en silencio hasta que se haga justicia. Oaxaca descubre una ventana a la cosmovisión zapoteca. Se trata de una tumba fechada hacia el año 600 después de Cristo, que destaca por su arquitectura monumental con una entrada decorada con un búho y un rostro de un zapoteco. Al interior hay paredes pintadas donde se ve una procesión. Este descubrimiento es excepcional, ya que está bajo resguardo del INAH. Esta es toda la información. Muy buen día. El Museo Franz Mayer, que tras 40 años de existencia, en julio de este año los cumplen, se ha posicionado como una institución cultural que siempre tiene algo que ofrecer. Ven a descubrir uno de los recintos culturales más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Como nos gusta decir, este es un museo del diseño de todos los tiempos y pensar que el diseño es una forma de resolver cómo nuestro entorno responde a nuestras necesidades de un determinado momento. Especiales del 11. Franz Mayer, diseño de un museo de diseño. Martes, 20 horas. Fui la primera mujer productora en México. Yo estudié antropología, pero también me gustaba el cine, el teatro. RIF México Insurgente, que es mi primer película como productora. El primer día de rodaje para El Fauno,
tomó 11 horas el maquillaje. Él no se puede. Lo único que hace es hacer que sí se puede. Historias para contar. Historias para escuchar. Confieso que he vivido. Berta Navarro. Miércoles, 20 horas. Resonante, temporada 2, sábado 19 horas. Le damos a usted la bienvenida a los periodistas en Canal 11. La seguridad es un problema muy complejo. Salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, lo cual es histórico. Reiterar que somos un país soberano con integridad territorial. En esta casa, la responsabilidad del periodismo es informar con la verdad. Alejandro y Álvaro están listos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días. Ya viene la nueva temporada de Los Periodistas en Canal 11. El circuito de la recompensa es un circuito que llamamos reverberante. Si solo lo estimulo una vez por estímulo, se siente muy bonito, pero todos podemos estar de acuerdo que si yo todos los días hago una misma situación, termina por no sentirse igual de bonito. Si a mí me gusta mucho mi café de la mañana y siento muy bonito tomándomelo el primer día que lo tomo, o pasan 2 semanas y lo vuelvo a tomar, tengo una sensación especialmente placentera. Pero si lo convierto en rutinario, ya no. ¿Qué es esta sensación que hablamos de tolerancia en la reverberación del circuito? Cuando se genera esa sensación de tolerancia, necesito más y más del mismo estímulo para tener la misma sensación placentera que sentí en un inicio y entender que este mecanismo de recompensa así funciona. Por eso, las situaciones de recompensa pueden hacer que me sienta menos triste, que me sienta contento, que me sienta eufórico o que tenga una conducta repetida de búsqueda compulsiva sobre sentirme bien, que ese es el núcleo y la base de las adicciones. No todas las personas hacen adicciones a las sustancias, no todas las personas son susceptibles de hacer una adicción a los azúcares procesados. Solo aquellos que los hemos estudiado, que sus cerebros tienen este defecto de funcionamiento y al ser expuestos a los azúcares procesados con otras carencias emocionales lo van cubriendo, que eso se llama patología dual. Es muy raro que venga un problema adictivo sin un componente emocional y entonces se suple esa carencia emocional con la sensación de recompensa y esto genera una conducta compulsiva. Bueno, pues estamos de regreso esta mañana en Diálogos en Confianza. Si usted apenas va prendiendo el televisor, quiere saber de qué se trata esta mesa de diálogo, le estamos platicando acerca de la adicción al azúcar. Recordándole a usted que se puede comunicar de diferentes formas en Facebook, en Instagram. Nos puede llamar si le gusta mucho que le atiendan. Allá están nuestros compañeros por teléfono en el centro de contacto con la audiencia y vamos a escuchar su voz. ¿Qué dice Nora? Así es. Bueno, nos fuimos al corte. Viri en YouTube preguntaba, Carla Viri, de cuánta es el azúcar recomendada para consumir cada día. ¿Hay una recomendación? Hay una recomendación que es menor al 10% del gasto energético total, que se traduciría en alrededor de 3 cucharaditas de azúcar al día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay muchos alimentos que ya tienen azúcar, como el pan dulce, algunas salsas, algunos alimentos que incluso pueden ser salados que contienen azúcar. Por ejemplo, vemos en los mercados, en los anaqueles, que hay una catsup que dice que es baja en azúcar. ¿A eso es a lo que se refiere? Exactamente, que la catsup normal va a tener un consumo, un exceso en los ingredientes de azúcar.
Y, por ejemplo, si me comiera con mi pan, para ir viéndolo muy práctico, porque nosotros no somos especialistas, si me tomo un café, le pongo una cucharada de azúcar y me como una concha, ahí ya rebasé esas 3 cucharadas. Sí, como comentaba la doctora, una cosa pues tal vez son carbohidratos complejos y carbohidratos simples. De carbohidratos simples, justo alrededor de lo que habíamos comentado, menor al 10%, y carbohidratos complejos como pan, pasta, arroz, tortilla, que son carbohidratos complejos que también pues contienen azúcar, contienen un tipo de carbohidrato que al final en el proceso digestivo se va a convertir en carbohidratos más simples, como azúcar. O sea, azúcar, para pues, tener cuidado con eso también es azúcar de otra forma, ¿no? Exacto. O sea, para fines prácticos. Exacto. Es carbohidrato. Y de carbohidratos, pues se recomienda un consumo entre 40 y 50% del gasto energético. Pero, por ejemplo, un gasto energético, ¿cuál sería? Porque esas son las dudas que me están quedando. Lo común es 2.000 calorías por día, ¿no? Un hombre adulto de 70 kilos, más o menos son 2.000 calorías. Bueno, que depende de la actividad, ¿no, Geraldine? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a estar aquí sentaditas, pues quién sabe cuánto estamos gastando. Pero allá nuestros compañeros que están en la fábrica trabajando, tendrán algunas otras necesidades de alimentación y calóricas, ¿no? Todo el gasto energético pues va a depender incluso del sexo, etapa metabólica, si estamos en crecimiento, personas embarazadas, todo esto. Todas estas condicionantes dependen. Entonces, este porcentaje que nos dijiste es en general. O sea, digamos que es lo que en medida es el estándar de la población. Exactamente. Cada persona, de acuerdo a lo que se dedique, podría gastar más recursos, ¿no? O sea, y contestando un poco más a la pregunta, yo sería más partidaria, como es un tema mucho más complejo de sacar números y todo, la recomendación sería disminuir el consumo de azúcares, especialmente de azúcares simples como el azúcar refinado. Muy bien. Ahora, también cuando vamos al súper, yo me pongo en lugar porque todos vamos al súper, está esto que preguntaba ya Citlali, el azúcar morena y el azúcar blanca. Y luego los mismos nutriólogos te recomiendan mejor azúcar morena, azúcar mascabada. Eso a nosotros, y tengo otra duda, por supuesto, aquí, gracias por sus comentarios, dice Physic Jim, dice que muy buen tema. Él habla de la adicción, pero me voy primero con Colibrí porque ella nos pregunta acerca de la fruta del monje, que esa es otra cosa que se está vendiendo. Entonces, es decir, no estamos hablando de satanizar ningún alimento ni nada, pero con el azúcar hay ya tantas presentaciones que nosotros ya estamos muy confundidos. Si nos pudieras apoyar con esto, pero de manera muy sencilla. Sí, claro. Bueno, la verdad es que me gustaría mucho abonar a lo que estaban diciendo al inicio de que antes el azúcar parecía que era para la realeza y ahora las cosas han cambiado mucho. Me gustaría también mencionar algo que creo que ha sido como muy importante en términos de política pública, que tiene que ver con la industria de los alimentos. En este caso, la industria de los alimentos azucarados. Es decir, al día de hoy hay una amplia disponibilidad de productos que tienen una mezcla no solo de azúcar, sino también de grasas y de sales, que se vuelven sumamente atractivos para el paladar de las personas. Aquí, en ese sentido, yo diría que la clave tiene que ver con la disponibilidad. Es decir, al día de hoy tenemos disponible en todos lados una gama de productos que tienen alto contenido en azúcar, y eso tiene mucho que ver con la industria que vende este tipo de artículos. Ahora, hablando de estos productos que mencionas, también han salido un montón desde stevia, desde todos otros tipos de azúcares, que también creo que algo que hay que tener sumamente presente es que finalmente es una industria que va a vender el producto como pueda venderlo de modo que sea atractivo, incluso también generando como este discurso de a lo mejor menor daño. No obstante, creo que aquí lo que habrá que mencionar también tiene que ver con que ahora la disponibilidad de muchos productos altos en azúcar, en calorías, en grasas saturadas y en grasas trans es muy, muy común en este sentido. Muy importante mencionar ello porque justamente nosotros como consumidores y como personas en general nos ponemos a pensar, pues, o sea, y uno cuando consulta a la gente le dice, ¿usted come azúcar? No, yo no como azúcar, ¿no? ¿Pero qué comió hoy? No, pues una ensalada. ¿Y qué aderezo le puso, no? Y entonces uno empieza a identificar que al parecer
hay azúcar en donde nosotros pensábamos que no había azúcar, porque es bien fácil pensar que esto es el azúcar, o por ejemplo en el material que les hemos presentado hoy, donde se ven esas donas, los panes y todo, pues ahí como que uno intuitivamente podría pensar que ahí está el azúcar, pero realmente, como lo mencionas, pues está ahí, porque al parecer el azúcar y la sal son grandes conservadores para los alimentos y hay que decir que tenemos una población pues que cada vez es más difícil de alimentar, no hay recursos suficientes y que bueno, pues esto hace que igual la industria alimentaria nos ofrezca este tipo de productos, yo pues diría con algún cierto engaño y nosotros también un desconocimiento de no saber en dónde está el azúcar, entonces no sé si quieren aprovechar justamente esta... Sí. Estamos ante una crisis verdadera de salud pública. ¿Por qué razón? Porque hoy la industria utiliza grasas y azúcares incluso sabiendo que esto provoca un gran deseo de seguir consumiendo. Se pierde el control cuando se consumen sobre todo ciertos alimentos. Por otro lado, las cantidades que se venden cada vez son enormes, ¿no? Veamos un poquito cuando uno va al cine, antes eran porciones pequeñas, ahora son enormes. Y la variedad, la diversidad de productos que podemos encontrar es enorme. Y si a esto le aunamos la parte emocional, que vivimos en una sociedad muy estresada, se dan una serie de condiciones que hacen que como resultado de esto seamos de los países que más tienen problemas de salud asociados precisamente al consumo excesivo de azúcares. Y no necesariamente tendríamos que tener este defecto del funcionamiento que menciona Edilberto en la cápsula. O sea, porque lo que usted dice, pues parece que todas las personas no somos vulnerables de tener un tipo de adicción al azúcar. Cuando revisamos algunas estadísticas, vemos, por ejemplo, que en México ocupa el primer lugar de obesidad infantil en el mundo, el segundo en adultos. Estamos ante un problema, por ejemplo, de diabetes característico también de la sociedad mexicana, donde anualmente mueren 100,000 personas. Y la calidad de vida con la que vivieron los últimos años fue terrible. Esto significa un costo a salud, por ejemplo, de casi, digamos, el 40% del gasto en salud que se tiene de presupuesto para atender todas las complicaciones de salud asociadas precisamente al consumo excesivo de azúcares y grasas. Porque de repente una persona va, pues a lo mejor hoy a su unidad de medicina familiar, ¿no? La que le quedó cerca, porque pues, se ha sentido mal y de repente le dicen a uno, pues es que usted ya tiene diabetes, ¿no? Y uno, pues lo que primero que piensa es que mi papá tuvo diabetes, es que mi mamá tuvo diabetes, pero difícilmente hacemos como un alto en el camino y decimos, ah, caray, ¿qué es lo que he estado comiendo? ¿Cómo lo he consumido? Y justamente me gustaría volver con Nora para que, por favor, a la gente y a nuestro público, yo sé que le tiene que quedar muy claro y te lo está pidiendo Nora, para esta diferencia de tipos de azúcares que se lo vamos a repetir hasta que quede bien instalada la información. Y tenemos llamadas también, ahorita con gusto las vamos a leer, pero Physic Gene dice que muy buen tema, el azúcar causa mucha adicción y lo malo es que la gente no lo percibe y mucho menos acepta que tiene una adicción, por lo que lo general las adicciones se relacionan con el alcohol, el tabaco, las drogas, pero no con la relación al consumo de azúcar. Muchísimas gracias por tu comentario, ahorita lo vamos a seguir viendo, pero pues más o menos es que andamos confundidos y me sumo a esta confusión, la verdad, y si nos lo pudieran explicar de una manera muy sencilla, dice Enrique que cuál es la diferencia entre la miel, la diferencia entre el azúcar morena, otra vez, perdón que insista, pero no está quedando claro de una manera práctica, el azúcar morena, el azúcar del monje, tienen los mismos beneficios, las personas que viven con diabetes lo pueden consumir, la miel natural, es decir, ¿qué hacemos? Y la otra cuestión, estamos hablando, por supuesto, de la adicción al azúcar, pero es que en verdad es tan mala insistir o es que debemos de limitar el consumo, porque al final la necesitamos, decir que es la villana del cuento no es así tampoco, lo que nos afecta es el exceso. Si nos pudieran explicar de una manera muy sencilla esto. A ver, ¿qué les parece si vamos así de, a ver, azúcar morena, ¿qué cosa es? Pues es un azúcar que ha sido extraída de la caña de azúcar, pero que no tiene tanto refinamiento. Entonces, eso le da la posibilidad de tener otros nutrientes, además de la propia azúcar. Cuando se refina, ¿se vuelve mala? ¿Se vuelve más mala? Se vuelve más azúcar. Se vuelve... ¿Más dulce?
pues quiere decir que ya no hay sin esos nutrimentos que, ¿no? O sea, la diferencia. Algo también, y justo retomando un poco la duda acerca de la fruta del monje y demás, de repente tenemos esa idea un tanto errónea de que lo natural es bueno y lo industrializado es malo. O sea, bueno, creo que hay que tener cuidado con estas ideas tan radicales, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos en jarabe de agave, ¿no? Generalmente suele ser utilizado para sustituir pues el azúcar, por ejemplo, en un pastel o en este tipo de productos. Pero ciertamente, bueno, es natural, ciertamente voy a ocupar menos porque tiene un poder edulcorante, eso que mencionábamos hace rato, es decir, que con menos va a endulzar más. Y entonces, por eso la utilizamos. Sin embargo, el jarabe de agave es fructosa, otra forma de azúcar. No es esta sacarosa, pero sigue siendo un azúcar. Y eso metabólicamente pues también tiene repercusiones, porque también... Con eso nos vamos a quedar. Claro. Vamos a ir al corte y seguimos leyéndole a usted. Haga suyo el programa que le pertenece. Estamos en vivo aquí en el 11. Especialistas señalan que el consumo excesivo de azúcar presenta comportamientos muy similares a los de la dependencia a sustancias. Entre ellos se encuentran el consumo compulsivo, los antojos intensos, la pérdida de control y la aparición de síntomas de abstinencia. Julio César González Castro desapareció en Valparaíso, Zacatecas, el 1 de julio de 2010. Eric Treviño Carrasco desapareció en Valle Hermoso, Tamaulipas, el 2 de febrero de 2025. Fiscalía General de la República. Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, analizamos la forma en la cual el Estado y la sociedad mexicana enfrentaron las epidemias en el siglo XX. Perspectivas históricas, epidemias y pandemias en el siglo XX mexicano. Lunes, 20 horas. Cada amanecer es una oportunidad para servir, para aprender, para crecer. Descubre tu vocación. Estudia con valores, tecnología y orgullo de ser mexicano. En la Universidad Naval formamos líderes que protegen con honor el mar y la nación. Inscríbete hoy. Para más información, visita la página www.gov.mx/Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. ¿Qué traemos hoy? Está lo de la prohibición de venta de animales y seres sintientes, que es un hecho histórico. Es algo muy importante, la verdad. Nosotros hemos seguido lo que ha implicado enviar a la primera mujer a la luna. A mí me gustó el tema de la escuela local que encontramos. Yo creo que no debemos perderlo de vista. Pero creo que también es importante a nivel nacional considerar lo que está pasando en la inversión en justicia laboral y social, incluso en obra pública. De acuerdo, pues ya estamos. 11 Noticias. Nueva imagen, el mismo prestigio. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Desde la parte psiquiátrica o las clasificaciones psiquiátricas no existe el concepto adicción al azúcar ni a los carbohidratos. Entonces lo que vemos son ciertos comportamientos que tienen que ver con la formación de hábitos y este hábito, vamos a señalarlo muy claro, de consumir más azúcar de la que necesitamos, consumir más
carbohidratos o productos que tienen muchas calorías, más allá de lo que necesitamos. Y digo, ¿cuánto necesitamos? Eso sí depende de un análisis, una entrevista nutricional. Lo que se sabe, lo que se ha estudiado es de que el azúcar como tal puede producir comportamientos como búsqueda, estar como atento a donde hay, repetición, hacerlo de varias formas, o sea, en un momento, más tarde, etcétera. Y la tercera, como decía, este hábito que pues se genera. Cuando hay un consumo de azúcar, esta respuesta dopaminérgica, esta liberación de dopamina, que se ha documentado, quiero aclararlo, que una científica mexicana que trabaja en Estados Unidos, la doctora Nora Volkov, a través de estudios de imágenes, pues se ha identificado, imágenes cerebrales, que cuando una persona usa, vamos a usar el término también técnico, glucosa, va a producir un cambio cerebral en el sistema de recompensa, y de ahí también que viene la formación del hábito y lo que podría llegar a ser una compulsión, ¿no? Me como otra bola de helado, otra pieza de pastel, otra rebanada. También como psiquiatra te lo puedo decir, es un tema que muchas personas dicen, las personas que tienen ansiedad. Tengo ansiedad y me da ansiedad por comer, y normalmente pues no es comer así jícama o pepino, sino es comer productos que tienen mucha glucosa, que tienen mucha azúcar, y eso hace que entonces cambie esta ansiedad. Y eso lo dicen muchísimas personas que tienen ansiedad como un problema en sus vidas. Pues vaya que es interesante la reflexión en esta cápsula, Hugo. La vamos a bajar en un momentito. Antes de ir al corte, le prometimos a usted las perlas del azúcar esta mañana de Diálogos en Confianza. Y Geraldine, por favor, y doctora, muchísimas gracias, pero vamos a seguir concretando. Entonces, azúcar morena. La diferencia entre el azúcar morena, el azúcar refinada, la miel, es la cantidad de nutrimentos, minerales, vitaminas que pueden llegar a tener. Ajá. Pero al final es azúcar. Es lo mismo. Exactamente. Es la misma va a tener línea. calorías, va a tener carbohidratos, va a tener como el mismo, un poder edulcorante, un poder dulzor, ¿no? Que da un dulzor. El azúcar mascabado, ¿qué es? El azúcar mascabado es el azúcar morena, que tiene como bien decía la doctora, un refinamiento menor, un proceso de refinamiento menor que el azúcar blanca. Ah, entonces, por ejemplo, si pusiéramos un escaloncito, estaría el mascabado, morena, refinada. Mascabado y morena es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es una forma elegante de llamarle. Exactamente. Digamos, porque luego dicen a uno, le ofrezco en el restaurante, ¿quiere su cafecito con azúcar mascabado? Y uno dice, ay, pues sí, échele, no se oye muy bonito. O es mejor. ¿No? O sea, pues es que o decimos es mejor. Sí. Ajá. El punto es que es lo mismo, nada más que tiene más vitaminas y minerales, pero en cuanto a calorías, cantidad, es exactamente lo mismo. O sea, no es entre más refinada, tiene menos minerales. Exactamente. Tienes menos vitaminas. Ahora, estas nuevas estrategias para endulzar nuestras bebidas que vienen en sobres y que se utilizan a través de plantas que pues funcionan, como por ejemplo estos sobrecitos que ustedes les han mencionado, el fruto del monje que justamente menciona Nora. Esos ya no son sacarosa. Exactamente. La diferencia es que no va a tener esas calorías, no va a tener esos carbohidratos que van a pasar por el tracto gastrointestinal sin ningún proceso de absorción. Claro. Sin embargo, se ha observado o se ha visto estudios que pueden alterar la microbiota intestinal, pero no tienen las calorías que el azúcar refinada o morena o miel o jarabe de agave. Le podemos decir a nuestro público que para ya cerrar esas perlas, entonces todo lo que viene de las frutas y de lo que ustedes ven endulzado que no es azúcar, entonces corresponde a una línea menor, pero no por eso recomendable, de endulzar, pues obviamente este tipo de bebidas. Y volviendo y retomando justamente la cápsula de Hugo, que nos dicen, bueno, ¿qué necesidad de endulzar? Y Hugo nos dice muy claramente que la adicción al azúcar no está reconocida dentro de los diagnósticos o trastornos, o como le quieran mencionar, psiquiátricos. Entonces quiero preguntarte, que vienes de la CONASAMA, si realmente esto está bien catalogado,
si es adictivo, como lo estamos diciendo hoy, como duramente se ve en los estudios de la doctora Nora que está haciendo en estructuras cerebrales, ¿por qué no está contemplado dentro de los diagnósticos o trastornos? Sí, efectivamente, el consumo o la adicción al azúcar no está considerada, por ejemplo, en el DSM-5, porque sí es cierto, o sea, sí se puede hablar o se puede describir la conducta excesiva de consumo de azúcar como una adicción. Digamos que es una descripción que nosotros estamos como abogando, etiquetando para hablar sobre el consumo excesivo, un patrón de consumo excesivo de azúcar y de alimentos altamente calóricos. El asunto es que sí es cierto que, bueno, hay investigaciones, hay diversas investigaciones, hay revisiones sistemáticas que son como de estos últimos años que han analizado justo esta pregunta. ¿Existe la adicción al azúcar? Y lo que ocurre es que hay hay hallazgos contradictorios. Es decir, por un lado, hay estudios que pues sí, un poco se inclinan a pensar que sí existe una adicción. ¿Por qué? Pues porque el consumo de azúcar activa sistemas dopaminérgicos en el núcleo accumbens, en el área tegmental ventral, que son muy parecidos al consumo de sustancias. Digamos que sí hay una analogía, sí hay una activación similar del consumo de azúcar con el consumo de sustancias, y es por eso que puede pensarse que sí está generando una adicción. No obstante, hay otros requisitos que no necesariamente se cubren. Por ejemplo, en la adicción al tabaco sabemos que la nicotina es la sustancia que tiene que ver con la adicción. En términos de consumo de azúcar o alimentos altamente calóricos o grasas, no hay una sustancia tal cual. Es decir, sí comparte similitudes el consumo compulsivo de azúcar con un patrón ¿Y la sustancia no sería esta? Patrón adictivo. Pues sí, pero me refiero como a una modificación real en términos de cerebrales. No hay una sustancia, es decir, sí el sistema dopaminérgico se activa, también el consumo de azúcar activa sistemas endógenos opioides, pero no llegan a un nivel comparable a una conducta adictiva como a la cocaína. Ahora, sí hay algunos estudios que parecen señalar que sí existe, pero hay otros que no. Los que sí tienen que ver más con estudios con animales de laboratorio, como ratas. Y esto creo que es sumamente interesante, porque lo que sí se ha encontrado es que bajo diferentes parámetros sí se ha encontrado que las ratas de manera compulsiva presionan una palanca para obtener azúcar. No obstante, también se ha encontrado que eso ocurre siempre y cuando tengan reforzamiento o tengan acceso intermitente. Cuando tienen acceso continuo todo el tiempo a productos, al líquido con azúcar, no desarrollan un patrón de comportamiento comparado al que desarrollan cuando tienen acceso intermitente al azúcar. Vamos a preguntarle a Dani si no es la psiquiatría a veces la ciencia de la abstracción médica, ¿no? En donde parece que lo concreto no es tan concreto, en donde quizás la mayor parte de los diagnósticos que están en estos manuales, en el último DSM-5, pues, Sofi, perdón, todo está como incierto, ¿no? O sea, en este caso, ¿cómo se considera y cómo se define una adicción? Y si realmente, tal vez en una cuestión de definición, una cuestión sencilla de consensos, no se ha incluido realmente y por qué no le hemos dado tanto peso. La gente que nos está viendo ahí dice, híjole, pues yo estoy comiendo tal y pues no sé si yo pueda tener una adicción. ¿Cómo está definida una adicción? Básicamente el núcleo de una adicción es la pérdida de control, ¿no? O sea, como que yo les digo mucho a los pacientes, ¿no? Es como que tu cerebro no tiene ese freno. Entonces, si yo digo, ay, me tomo una cervecita, pero ahí muere, tiene el freno. Pero cuando está la adicción, ese freno no está, ¿no? Como que empieza y pum, se sigue. Y algo externo lo detiene y empiezan esos otros criterios de se continúa a pesar de las consecuencias negativas, empiezan también los criterios de tolerancia, abstinencia, toda esta parte problemática de lo que va implicando la adicción, justo tiene que ser repetido, hay intentos fallidos de dejarlo, o sea, lo que es una adicción es eso, ¿no? En el caso del azúcar y el gran debate científico, digamos, es justo lo que mencionaba la doctora. Los estudios todavía no dan suficiente evidencia a favor o en contra de ponerle el nombre. Sabemos que hay momentos en que se comporta como una conducta adictiva y en otros que no.
Y algo parecido pasó con las apuestas, ¿no? Antes era un trastorno del control de impulsos y los estudios fueron alimentando lo que ya se considera adicción. Entonces, con lo del azúcar, pues todavía no le ponemos el nombre como tal, porque sí nos faltan como más investigaciones muy contundentes que nos expliquen claramente cómo denominarlo. Lo que creo que puede servirles, uno, para que no nos asustemos y solo por comerme mis hotcakes con miel ya tengo adicción, es que analicemos qué tanto sentimos esa pérdida de control, ¿no? Que tengo que estármelo comiendo, me cueste trabajo frenarlo, o me siento mal si no estoy comiendo cosas con mucho azúcar. Y entonces tal vez ahí podríamos irle poniendo como, parecería que vamos a la adicción al azúcar y tratarlo de una diferente manera, ¿no? Contra el consumo excesivo que mencionamos, que también pues todos vamos teniendo por la industria y así, que puede ser abusivo, pero tal vez sí me freno y digo, bueno, y no hotcakes, ¿no? Pero cuando empieza a ser así como, y solo azúcar, o si no tengo acceso a algo como azúcar, y me genera malestar, como que lo siento necesario, pues ya parecería que es más una adicción. Muy importante eso que mencionas, doctora, porque justamente me hace recordar a esta película que no hace mucho acabo de ver, que se llama La ballena, en donde el personaje principal comía y comía y comía, y que tanto comemos desde esta parte emocional y satisfacemos a lo mejor este vacío, o ¿qué pasa? El concepto psiquiátrico de adicción está cambiando, creo, y tenemos ahora un nuevo enfoque que nos dice que es todo aquel comportamiento que en una primera etapa produce sensaciones de placer, pero que a pesar de las consecuencias negativas se continúa haciendo, y en esta categoría caen muchos comportamientos hoy en día. Hablamos del juego patológico, de la adicción al videojuego, que sí está en el DSM-5, pero hay una cantidad de comportamientos que tienen esta característica. Podemos hablar de las compras, podemos hablar del deporte, podemos hablar del sexo, de las relaciones tóxicas, pero en general los problemas asociados a los alimentos tienen una complejidad. ¿Cuál es? Una, que son necesarios para la vida, eso es claro. Dos, que hay componentes comerciales que hacen esto una verdadera epidemia. Si consideramos que más del 70% de los mexicanos tienen obesidad, estamos hablando que es un problema, es una verdadera pandemia en ese sentido, el consumo excesivo de sustancias. Y si consideramos que esto tiene unas altas repercusiones, no solamente físicas, sino psicológicas, estamos hablando realmente de un problema. Pero quizás tendríamos que referirnos también a esta alimentación emocional. Es decir, cuando se utiliza este tipo de alimentos que no son necesariamente para aliviar estados de ansiedad, estrés, depresión, etcétera, y lamentablemente ahí tienen un comportamiento igual al de la cocaína, las metanfetaminas, incluso mucho más rápida. Y hay estudios justamente en ratones donde ellos prefieren a veces azúcar que incluso la cocaína. Sin duda estamos en un tema nuevo que apenas estamos descubriendo, pero por su impacto, por su dimensión, es un real problema adictivo de salud pública. Pensemos en el México de 1985, un poco antes, cómo la curva ha ido subiendo y subiendo. Nora, ¿nos queda nada de tiempo? Pues gracias. Agradecer a la señora Delia Burgos, que nos ve desde Aguascalientes, un saludo. Y ella nos dice justo que sentía que el programa y las terminaciones están muy técnicas. Gracias por hacernos notar esto también. Es muy valioso lo que ustedes nos dicen. Y ella pregunta si podríamos utilizar un lenguaje más coloquial y en lugar de decir que hablemos de 100 calorías, mencionen que comer como una manzana, que es probable que sea equivalente a 20 calorías, una cuestión así. Gracias por su comentario. Y también algo que no nos ha quedado claro, que están preguntando mucho, es acerca de la fructosa que tienen justo las frutas, y que eso es igual. Y entonces, regresando al corte, le vamos a pedir a Geraldine que nos comparta información sobre esto, porque se ha hecho, y por parte de muchos especialistas también, esto de igualar la fructosa de las frutas con los panes. Vamos y regresamos para que nos aclaren este tema. Un informe de la Organización Mundial de la Salud indica que los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir su consumo y de esta manera disminuye la prevalencia de obesidad, diabetes tipo 2 y caries dental. Jesús Humberto Ayala Robles
desapareció en El Fuerte, Sinaloa, el 20 de mayo de 2013. Manuel Eduardo Robles Fierro desapareció en El Fuerte, Sinaloa, el 20 de mayo de 2013. Fiscalía General de la República. ¿Cómo suena Azcapotzalco? Mira, sus ricos tamales oaxaqueños. Crónicas de Barrio, Crónicas de Chintololos. Martes, 18 horas. En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 40% y los delitos de alto impacto 26%. Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos. Salimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo. Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde-noche, se ve la presencia de ellos. Gobierno de México. Toda religión es una visión del mundo. El ateísmo hoy, el ateísmo moderno. El papel de muchas iglesias creó un oscuro imperio financiero. La iglesia, la luz del mundo. De nuevo en el ojo. Señor Barranco. Por más de 10 años hemos sostenido una conversación entre las distintas creencias y sus vínculos con la sociedad. Sacro y Profano no es un programa religioso, es un programa sobre las religiones. Soy Bernardo Barranco y les espero todos los miércoles a las 8:30 de la noche en este su espacio Sacro y Profano. El tema de la adicción a la comida es un tema todavía controvertido en términos de ciencias médicas. El problema por el que se pone mucho énfasis es que, pues, evidentemente está relacionado también con la ganancia de peso y alteraciones metabólicas consecuentes, a diferencia de otro tipo de problemas asociados a adicciones como enfermedades pulmonares por tabaquismo o enfermedades hepáticas por el alcohol. En el caso de la adicción a la comida, pues se relaciona evidentemente con la ganancia de peso y con una dificultad para tener un estándar metabólico. Consecuentemente, después de la repetición de la conducta, pues empiezan a haber variables metabólicas como aumento de glucosa, como aumento de ácidos grasos en sangre, como aumento de ácido úrico, por ejemplo, u otros que eventualmente pues, van a tener una consecuencia de enfermedades, ¿no?, de mediano o largo plazo. Y entonces uno puede tener alteraciones de la presión arterial, puede tener esos estados de colesterol o ácidos grasos elevados, puede tener glucosa elevada y a veces, aunque la glucosa no se termine de elevar, empiezan a haber esos estados que los doctores normalmente llamamos prediabetes, que nos hace referencia a estados de metabolismo alterado que no pueden entenderse como diabetes, pero estamos estaríamos en un punto de latencia para la enfermedad, como a la orilla de tener un debut en una diabetes, por ejemplo, ¿no? Gracias, doctor Eden, por sumarte pues a la tropa de conciencia de esta mañana. Si usted apenas va prendiéndole al televisor, está activándose en YouTube, en nuestras redes sociales, el tema de hoy es hablar sobre la adicción al azúcar. Nuestro momento favorito llegó. Nora Saldaña con sus comentarios. Ay, muchísimas gracias. ¿Qué dice nuestra gente, Nora? Mira, vamos a leer llamadas. Norma nos dice, ¿la planta de stevia o endulzar las cosas con stevia afecta la salud? Es un edulcorante no calórico, no va a tener las calorías ni los carbohidratos que tiene el azúcar per se, pero como hemos comentado, pues este tipo de edulcorantes no calóricos
pueden también tener repercusión en la microbiota intestinal. Y como me comentabas hace un momento, bueno, entonces, ¿con qué se endulzan los alimentos? Es que nos dice Amelia Rivera, entonces, ¿con qué endulzamos? Lo ideal es poco a poco ir acostumbrando a nuestro paladar a sabores más neutros. Esa sería la recomendación, el ideal. Ni tanta sal, ni tanta azúcar, ni tanto aditivo. Exactamente. Evitar alimentos hiperpalatables de los que ya habíamos hablado, que van a causar una sensación y que podemos reconocer porque nos los han pasado en las cápsulas, porque se nos antojan incluso de verlos nada más, ¿no? Entonces, disminuir ese tipo de alimentos y intentar llegar a neutralizar un poco más el gusto. Cuando hablas de hiperpalatables, ¿te refieres a que tienen un sabor mega delicioso, ¿no? Increíblemente delicioso, que son justo los alimentos que nos han estado pasando en las cápsulas. Que lo ves y se te hace agua la boca. Exactamente. Y con respecto a la pregunta de las frutas... Exacto, con lo que nos fuimos al corte. Exactamente. Las frutas, además de ser azúcar, tienen fibra, tienen vitaminas y minerales, lo cual es bueno para nuestra salud. Es difícil, no imposible, pero es difícil llegar a un exceso en el consumo de fruta porque va a tener un estado de saciedad importante. ¿Por la fibra? Exactamente. Entonces, es difícil pasarnos de fruta. Es difícil, pero no imposible, ¿no? Y, pues, no sé. Muchas gracias. Sí. ¿No? Entonces, sí, esta cuestión no puede estar en el mismo lugar que el azúcar, o que estos alimentos ultraprocesados o hiperpalatables de los que hemos hablado. Sí, hiperpalatables, ya también hasta me trabé yo, pero ya nos dijo que tienen mucho sabor. Nueva palabra. Estado viendo, nueva palabra. Así es. Y también nos están preguntando las personas que viven con diabetes que en algunos momentos les recomiendan consumir la miel de abeja. ¿Qué pasa con esto? Como Cris Flores dice, buenos días, para las personas que vivimos con diabetes, ¿es bueno consumir la miel de abeja natural? ¿Y qué cantidad también? La realidad es que, como les comentaba, la miel va a entrar como en el mismo lugar del azúcar. Va a tener las mismas calorías, los mismos carbohidratos, va a tener un aumento en la glucosa, ¿no? Entonces, la recomendación, la verdad es que sería evitarla, pero el consumo muy de vez en cuando. ¿De la miel? Muy de vez en cuando. Y entonces, ¿por qué habrá algunos especialistas, algunos nutriólogos que la recomiendan? Porque esa es la confusión que tenemos. Porque sí es un alimento que tiene más vitaminas y minerales. Sin embargo, en este caso particular de un paciente con diabetes que no sabemos si tal vez tiene glucosas muy alteradas, recomendarle miel no sería lo correcto. Ah, muy bien. Mira, qué buena información nos están dando el día de hoy. Muy buena. Y un abrazo a todas las personas que viven con diabetes, que están viendo Diálogos y que quieren saber cómo hacer un consumo responsable de la glucosa en su alimentación. Así es. Era una duda de Cris Flores, pero también del señor Enrique, que nos escribió por llamada telefónica. Ya salió. Y dice la señora María de Puebla, saludos a Puebla, dice, hay tanto dulce tradicional que hay en Puebla, por ejemplo. No, es una realidad y cuando vamos los compramos y los consumimos. Esto también tendría que ser con medida. Claro, claro. Sí. Para todos, no solamente para las personas que viven con diabetes. Perfecto. Dice, normalmente desayuno café sin azúcar y pan tostado, sin embargo, después de comer me da antojo de comer algo dulce. Por lo menos debo comerme una fruta como un mango, un plátano, una rebanada de sandía. ¿A qué se debe esa necesidad de algo dulce después de comer? Y felicitaciones al panel. Es que analizando específicamente este caso, la paciente está... ¿sí? No es paciente, es una duda. Está consumiendo puro carbohidrato en su desayuno. El pan, el café con azúcar, y entonces necesita algo más dulce. Entonces, en realidad está consumiendo puro carbohidrato. ¿Qué le faltaría? ¿Proteína? Porque puede ser el caso de muchos. Exactamente. Y justo va hacia las recomendaciones. Para disminuir o intentar evitar las elevaciones de glucosa, el consumo de otros nutrimentos, específicamente proteína, va a tener un muy buen resultado
en este aspecto. A ver, Geraldine, si ya nos estás dando estos consejos, proteína, ¿cómo qué podríamos agregar? La proteína está en todos los alimentos de origen animal. Sardinas, charales, huevo, ajá, todos los alimentos de origen animal, obviamente carne, pollo, pescado, atún, cerdo, quesos, todos los alimentos de origen animal van a tener un alto contenido de proteína. Y también otra de las recomendaciones, ya hablando un poquito más técnico, se ha visto que ciertos aminoácidos, ciertas proteínas, como por ejemplo la glutamina, que está contenida en alimentos de origen animal, puede mejorar esta ansiedad por consumir azúcar, ¿no? Entonces, el consumo, la recomendación sería no consumir el azúcar solita, sino combinarla con otros nutrimentos como la proteína, como grasas buenas, como aguacate, semillas como oleaginosas, como nueces, almendras, cacahuate, pistaches. En YouTube también nos preguntan sobre si esto es, o sea, si yo detecto que estoy consumiendo más azúcar, ¿hay alguna clínica, un especialista con el que yo debiera ir, no propiamente un nutriólogo, para que vea esta cuestión tanto emocional como el que yo detecto que sí estoy consumiendo alimentos con mayor cantidad de azúcar? Qué bueno que mencionan esto y también qué grato que surjan estas preguntas en términos de tratamiento. Efectivamente, los tratamientos que tienden a ser más efectivos para tratar el comportamiento de comer, digamos, en exceso alimentos dulces, puede ser tratado a través de la terapia cognitivo-conductual. También las terapias de tercera generación como mindfulness, se está buscando que se adapten también a este tipo de comportamientos, porque claro, aquí algo que es súper importante también integrar es, aunque no necesariamente estamos clasificando el consumo de azúcar como adictivo, sí es un consumo que genera problemas para las personas, y en ese sentido es que la persona necesita recibir tratamiento, porque a veces también tendemos mucho, y eso creo que ahorita que lo están mencionando, puede surgir mucho esta idea de etiquetar a los alimentos como buenos o malos, ¿no? En ese sentido decir, no, hombre, es que comer esto está mal, entonces no lo voy a hacer, y entonces caemos como en una especie de culpa cuando comemos algo o no, ¿no? Entonces, en ese sentido también entender que incluso en tratamiento de diabetes es importante hacer un cambio a nivel de vida, a nivel de todos tus hábitos, pero no necesariamente tendría que ser que un día me levanto y digo, ya, hice el cambio porque lo tengo que hacer. Es decir, tiene que ver con un cambio en el estilo de vida. También entender que nosotros, los seres humanos, tendemos mucho a juzgarnos, ¿no? Como decir, está mal comer azúcar, o esto ya lo hice y pésimo. Y eso se vuelve un círculo, ¿no? Como un círculo que te lleva a veces también a seguir consumiendo. Entonces, en ese sentido, sí, tratamientos cognitivo-conductuales, las terapias de tercera generación, que vienen mucho aceptación y compromiso, mindfulness, que también pueden adaptarse a comportamientos de consumo de azúcar. Y justamente estos ambientes que se han descrito mucho en la literatura científica acerca de los ambientes obesogénicos, le llaman, ¿no? En donde todo está puesto. Pero uno se pone a pensar en el público y en las personas en general, y nosotros mismos que vamos en el día a día. A veces te paraste un poco tarde, tienes que llegar a trabajar, pues encontraste de camino un atole y un tamal. Exacto, y pues para que te llene un poquito más le pones un bolillo, ¿no? O sea, porque esto en términos económicos también, porque uno, pues a veces si uno quiere ir por ahí afuera del metro, pues no venden ensaladas, ¿no? O sea, y no le venden a uno así, ya hay algunas frutas picadas y algunas otras variedades, pero lo que tenemos a disponibilidad, eso es en el día a día de un mexicano. Y luego si a eso le multiplicamos los años de vida acumulados, ¿no? O sea, cuánto tiempo hacemos lo mismo, y nuestro cuerpo se adapta a la rutina, y mi cerebro ya está condicionado que es la mañana, café con pan, porque además empezamos a hacerlo parte de nuestra costumbre y tradición, como de un apapacho, ¿no? ¿Quién no se consiente con un cafecito, con un pancito cuando hay un frío, ¿no? O cuando algo pasa, en los velorios, digamos, esto es muy cultural en nuestro país y tenemos que decirlo, de dónde lo aprendimos. Ahora pensemos en las madres de familia, que a veces son madres solteras, que tienen una infinidad de circunstancias y que van a alimentar a su niño que va a la escuela. Entonces sacan la caja de cereales en donde las mujeres por lo general ni siquiera saben que hay cereales, que hay azúcares ahí escondidos, ¿no? Y de repente vemos que dice el doctor José que tenemos una cosa horrorosa que se llama pandemia de obesidad infantil, y cómo es que las madres no se dan cuenta, cómo es que no hacemos conciencia en ese sentido, doctor José.
Estamos ante el primer lugar en el mundo de obesidad infantil. En esto tiene que ver costumbres familiares, por supuesto, tiene que ver cultura, incluso tiene que ver el afecto, porque muchas veces el afecto de madre a hijo tiene que ver con un chocolate, con algo dulce. Y esto nos está llevando, lamentablemente, en toda esta dinámica a una problemática que creo que tendríamos que pensar en los niños, en el futuro de los niños. Estamos pensando que en los próximos años, incluso de acuerdo al OCDE, va a bajar la expectativa de vida en México en 4 o 5 años en estas nuevas generaciones que ahora tienen obesidad, pero tendrán diabetes en etapas próximas. Pero incluso podemos pensar también problemas de cáncer. No hemos hablado aquí, pero el cáncer también está asociado al uso excesivo de azúcares, ¿no? De hecho, algunas células cancerosas se alimentan de azúcar. Y esto nos lleva necesariamente a un tema de hábitos y creo que esto nos lleva necesariamente a la necesidad de formularnos nuestros hábitos alimenticios, pero también nuestros hábitos emocionales, porque siempre vamos a encontrar atrás de un problema de adicción a los alimentos un problema emocional y una forma emocional de alimentarse. Híjole, qué fuerte esto que mencionan, ¿no? O sea, que ya no vamos a alimentar a la tripa, que es la que gruñe así, como que de repente, híjole, ya va a ser como cerca de las 11, ya me empieza a gruñir. No, ya es un hambre que está dentro de mí. Mencionaba Sandra dentro de las terapias el mindfulness, ¿no? El estar aquí y en el ahora. ¿Quién está aquí en el ahora si tenemos que ir corriendo? Y la alimentación, hombre, sentarte a comer y pensar en que tendrías que darte el tiempo, pues no resulta muy práctico en el día a día, ¿no? Por supuesto, y además lo que dices es súper interesante porque también creo que en este sentido, en términos de obesidad y diabetes, todo esto, parece ser que termina siendo una responsabilidad individual. Es decir, es como, híjole, pues tú, ¿por qué terminaste haciendo esto? Siendo que realmente somos producto de toda una interacción que tiene que ver con jornadas laborales extenuantes, traslados súper largos, donde ¿a qué hora voy a hacer mi sanduichito con pan integral y todo esto? Entonces uno termina justo alimentándose pues con lo que puede, ¿no? Y eso también es importante. Y es tremendo, con eso nos quedamos. Y luego el inadecuado es uno, es usted, soy yo, somos todos. Véngase a construir el diálogo, vamos al corte y regresamos. Jesús Humberto Ayala Robles desapareció en el Fuerte, Sinaloa, el 20 de mayo de 2013. Manuel Eduardo Robles Fierro desapareció en el Fuerte, Sinaloa, el 20 de mayo de 2013. Fiscalía General de la República. Investigar a fondo para transformar la información en conocimiento. Preguntar, investigar, discernir, acordar. Lunes, reportajes y periodismo. Macio Sare, la barra de análisis de los medios públicos. De lunes a viernes, 22 horas a través de la pantalla de Canal 11. En YouTube y Canal 22, 20 horas. La Estrategia Nacional contra la Extorsión avanza a paso firme. En 6 meses se han evitado más de 90,000 extorsiones y detenido a 721 extorsionadores. Seguimos cortando la señal a los extorsionadores. Instalamos inhibidores y realizamos operativos para decomisar teléfonos y chips en reclusorios. No contestes números que no conoces. Si intentan extorsionarte, cuelga y denuncia al 089. Gobierno de México. El monocultivo no ha sido la solución a las hambrunas. Trajo muchos problemas de plaga, manejo de químicos o la agroecología. Integra la vegetación, el ecosistema. Una planta que se va a intercalar con el maíz es la que va a expulsar a la plaga. Campo limpio. Menor riesgo, menor contaminación. Técnica, maíz sin transgénicos. Miércoles, 18 horas. Súbete, ya arrancamos. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno, lástima que estés en cada uno de mis versos. Es que tú me diste todas las flores, tú te llevaste los sinsabores. Súbete a la estación 11. Estación 11, jueves, 23 horas. Miles de inspiraciones me regaló.
El tema de la adicción a los alimentos es un tema multifactorial, viene sustentado por varios elementos. Tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con la industria productora de alimentos, pero también tiene mucho que ver con el estado emocional de las personas y el mecanismo por el que se desarrollan las conductas de repetición, ya sea de consumo excesivo de alimentos o de consumo excesivo de otras sustancias, es por una sensación de placer o la evitación de un displacer. Entonces, cuando alguien está teniendo un problema de descontrol en la comida, pues desde el punto de vista de los psiquiatras y de los psicólogos, es muy importante que las personas pongan atención en los estados emocionales. Si para alguien el problema es el consumo excesivo de alimentos, pues la persona intuitivamente sabe que lo tiene que controlar, pero no puede. Y no lo puede hacer porque hay estados que están detrás de la conducta, estados emocionales que están detrás de la conducta. Entonces es muy importante para las personas tener conciencia de que este tipo de comportamientos que salen de la norma tienen atención en diferentes escenarios, y uno de esos muy importante es el escenario psicológico, el escenario de la salud mental, en el que las personas, si por ejemplo tienen estados de ansiedad, pueden comer demasiado. También cuando tenemos una imagen de alguien deprimido, pues es de alguien delgado, demacrado, que se ve en un mal estado, pero también puede pasar lo contrario, que las personas por estar tristes comen mucho, y entonces, porque es una forma de automedicar, entre comillas, un mal estado emocional. Si la comida me da una satisfacción que otros elementos no me dan, entonces me engancho con la comida, de tal manera que siempre es importante que las personas tengan presente que detrás de la conducta hay una emoción, y es muy importante que las personas pongan atención a eso. Pues sí que vamos a poner mucha atención, sobre todo, Dani, si nos ayudas, para que identifiquemos o nosotras, las personas, tengamos en nuestra mente en dónde están ocultos, en qué alimentos puede estar oculto el azúcar y que nosotros no nos damos cuenta. Pues tenemos diferentes formas, ¿no?, de este tipo de azúcares. Y entonces, por ejemplo, hace rato se hablaba de un pan integral, ¿no? Bueno, en esos panes integrales también se utiliza azúcar, ¿no? El pan de caja. El pan de caja. También se utiliza azúcar, y ahí lo tenemos. O sea, no solamente en productos dulces, sino, bueno, ya sé, por ejemplo, el pan o la catsup, ¿no?, que ya hace rato también decían que hay productos que dicen que hay unos que son bajos en azúcar. Bueno, pues es por esto, porque de manera, para aumentar este sabor de los productos, para aumentar la consistencia, que tenga una textura agradable, y aumentar el consumo, evidentemente, le ponemos este tipo de azúcares, ¿no? Mayonesa. Mayonesa también puede haber en los panes, en pues todos los productos dulces, evidentemente, en los jugos, ¿no?, que incluso si nosotros somos cuidadosos y leemos la etiqueta, bueno, no dice jugo de naranja, ¿no? Dice 6% de concentrado de fruta. Entonces quiere decir que solamente una pequeña parte de ese jugo es fruta, ¿no? Y que el resto es azúcar que le agregaron y colorantes y otras sustancias que lo hacen agradable al paladar. Y bueno, hace un momento tú decías, cuando uno va corriendo, sale del metro, ¿no?, tienes el puesto de tamales, de a lo mejor, si acaso llegamos a encontrar el vasito con fruta picada, y al lado el puesto de jugo, ¿no? Entonces, ¿qué preferir? En ese momento a lo mejor no tengo muchas opciones, pero me voy hacia el vasito de fruta porque la fruta me va a hacer masticar, ¿no?, tomarme el tiempo para pensar que estoy consumiendo ese producto, y no el jugo que me lo tomo en 30 segundos, ¿no? Y eso hace que el consumo de azúcar pues no sea tan rápido, que eso es lo que altera un tanto a nuestro cuerpo. No le damos el tiempo de saber que está llegando. Doctor José. Sabemos que esta combinación entre grasas y azúcares es tremendamente palatable, ¿no? Súper atractiva. Y esto lo utiliza la industria. Y si revisamos cualquier etiqueta, sobre todo en estas tiendas que están en todos lados, nos encontramos que tienen azúcares y grasas. Ellos saben que de esta manera las personas compran por el gusto, pero además generan un estado también de dependencia
porque el mecanismo de la saciedad se ve atrofiado con estas sustancias. Entonces, creo que una buena tarea es cuando vayamos al súper o a cualquier lugar, revisar las etiquetas y nos vamos a encontrar el contenido de grasas y de azúcares e incluso azúcares añadidas en cantidades súper elevadas. Que ese es todo un tema. Luego vamos ahí, dicen, grasas trans. ¿Qué? ¿No? O sea, que si hay un rombito, que hay un triangulito, que si hay un circulito, que si es más negro, que, o sea, tenemos como nunca antes esta gran iniciativa que es el etiquetado de los alimentos, que uno se pregunta, ¿cómo nos tardamos tanto? ¿No? ¿Cómo perdimos tanto tiempo? Ahora tenemos a nuestra gente muriendo de diabetes, ¿no? Muriendo de enfermedades cardiovasculares, pero ya está. Afortunadamente, ahora vamos a aprenderlas a leer, o sea, vamos a hacerles programas de eso seguramente si nos los permiten acá en Diálogos en Confianza, pero obviamente, pues si ustedes ven ahí las etiquetas, es como tenga precaución. Ahora, pensar en estos alimentos en donde, dice el doctor José, esconden el azúcar para que a usted se le antoje y usted los quiera tomar. Pensemos en aquellas imágenes en donde había incluso figuras después de elefantes, de tucanes y todo. ¿Quién no fue a la primaria y estaba comiendo ahí descifrando un crucigrama o siguiendo un caminito de un tigre, ¿no? Que además te ponías más fuerte y más grande. Incluso los consejos médicos pediátricos avalaban el uso en ciertas fórmulas sustituyendo la lactancia, doctora. Sí, efectivamente. Pues es que justamente hablando de la industria de bebidas azucaradas y de alimentos azucarados, estas estrategias son importantes para la industria para aumentar el atractivo de los productos. En ese sentido, pues bueno, una política pública que se genera para contrarrestar el consumo de este tipo de productos es justamente los sellos de advertencia que desde 2020 entraron en vigor y que se ha probado que han sido útiles no solo para disminuir el consumo por parte de la población, sino también porque, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que publicaron recientemente, también eso ha orillado a las empresas a cambiar los ingredientes. Es decir, todavía, por supuesto, hay un camino largo que recorrer, pero eso sí ha generado que las empresas comiencen a cambiar los ingredientes de modo que puedan estarles quitando sellos a sus productos. Entonces eso acompañado de, por ejemplo, esta estrategia que entró en vigor recién en 2025, en marzo de 2025, de los desayunos escolares, también esa es otra política pública que intenta, hace un buen esfuerzo por disminuir el consumo de estos productos. Y bueno, también le añadiría la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que acaban de sacar recientemente un modelo de impuestos a las bebidas azucaradas. Es decir, en estas hablamos de estrategias costoefectivas que pueden ayudar a reducir el consumo a través del aumento de impuestos, que eso implica mayor recaudación para el sistema de salud, porque por supuesto el consumo de azúcar y la obesidad el consumo de azúcar es una de las provoca mayores cantidades de enfermedades no transmisibles. Entonces, en ese sentido, el sistema de salud también puede colapsar y estas estrategias pueden ser como una estrategia costoefectiva para para el consumo. Gracias, Sandra. Vamos con la más taquillera de la mañana, porque si no, no. Vamos con usted, sí, vamos con usted, pero claro aquí que sí. ya vas, Nora. Y que soy la voz de todas las preguntas que usted está haciendo, todos los comentarios. Y justo decían, doctora, aparte de esto no solo es estas políticas públicas que son tan importantes, pero también todo tiene que ver con educación. Por supuesto. Y eso empieza desde la infancia. Entonces, que es importante señalar eso también. Sí. Y Teófila Cepeda, así como otras personas aquí en las llamadas nos han estado preguntando acerca del piloncillo, que además es algo súper tradicional en nuestro país y que en zonas rurales, porque este programa va a todo México y más allá de las fronteras y es algo que se utiliza muchísimo. Igualmente lo vamos a catalogar como dentro del grupo de azúcares, como el azúcar refinada, como el azúcar mascabado. Igual, el piloncillo tiene un proceso de refinamiento menor, tiene más minerales, tiene más vitaminas, sin embargo, va a tener calorías y carbohidratos similares al azúcar refinado. Es nada más a tener cuidado, ¿no? Exactamente, exactamente. Exacto. Dice Bruno García aquí en YouTube, dice, excelente mesa, dice, tengo una pregunta. ¿Es más dañino consumir constantemente azúcar pero en cantidades pequeñas o los picos ocasionales de alto consumo? ¿Qué hace más daño? Depende a qué. Depende a qué. O sea, en cuanto a la adicción al azúcar, creo que
va a ser peor que haya un atracón de mucha azúcar en un momento, ¿no? Creo que eso puede ser más dañino o va a reforzar estos sistemas de recompensa que el estar comiendo poco a poco, que calóricamente y nutricionalmente pues va a ser pues al final lo mismo. Pero creo que para hacia la adicción al azúcar creo que podría ser peor un atracón de azúcar que comer pequeñas dosis. También en YouTube hay un ejemplo. Es peor comerme una rebanada de pastel así de golpe, de chocolate con chantilly, con esta... Que el mismo pastel comértelo durante la semana. O haz de cuenta, una concha que la esté en la mañana, la parto en porciones y me la puedo comer durante todo el día. Como decía, para el tema de adicción, pero ¿cómo por nos puedes repetir las señales de adicción? Ajá, el hecho de que si no lo tengo esté pensando en eso, tenga una sensación de malestar, que haya justo atracones, como es el caso, como es este caso particular. Si me doy un atracón de azúcar en ese momento, vamos a estar reforzando más estas conductas de adicción que si me lo voy comiendo poco a poco, pero nutricionalmente, o sea, para temas de sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares o diabetes, pues al final va a dar un poco lo mismo. Gracias. Dice John 117 que le gustaría que habláramos sobre el azúcar en los medicamentos. Hay que hablamos, que los expertos nos digan sobre el azúcar en los medicamentos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánto azúcar es lo que le añaden? Casi no, o sea, cuando compramos un medicamento y si leen la etiqueta, viene como el principio activo y el excipiente. Excipiente quiere decir como todo lo demás donde lo meten, porque si no será una cantidad bien chiquita de lo que consumimos. Entonces la tableta pues tiene ahí otras cosas que es el excipiente. A veces usa azúcar, harinas, dependiendo de la presentación, pero suele ser una cantidad muy, muy pequeña la que se les agrega, ¿no? Luego en los jarabes llega a ver un poquito más, yo creo que acá esta química va a saber un poquito más también, pero suele ser una cantidad mínima que ya está medio controlada, digamos, ya sabemos cuánto podría haber ahí y los médicos al menos lo tenemos más consciente en modular, pero suele ser una cantidad así minúscula comparada a lo que está pues, en el día a día de nuestros alimentos. Y no obstante, siempre que vemos a personas que viven con diabetes, optamos por no jarabes, ¿no? O sea, como no añadir otra cosa y elegir a lo mejor otro tipo de presentación farmacéutica, que quizás a lo mejor la gente está más pensando en los jarabes, Nora, no sé. Sí, nos dicen los jarabes como el Ambroxol, justo, que sí tiene una gran cantidad de azúcar, preguntan, ¿no? Pero esto es, ahí ustedes lo utilizan cuando alguien está enfermo y pues es costo-beneficio. ¿No? Pero siempre hay otras vías de presentación y siempre se busca otras opciones, ¿no? Claro. Dice Hipócrita que ella dejó por 15 días el azúcar porque le daban inseguridad. Ella le denomina sus gorditos y tuvo resultados inmediatos, pero tenía abstinencia horrible, así que optó por reducirla, no prohibirla porque es muy difícil. Y dice que come frutas con fibra y en específico la manzana le ha ayudado a reducir el estar picando dulces y papitas, pero dice que se da sus días libres para comer azúcar los fines de semana, por ejemplo, sin abusar. ¿Esto sería lo mismo como la pregunta anterior que te hice? O sea, igual en la semana me controlo mucho y el fin de semana es, ¿me doy permiso? Sí. ¿Sería lo mismo? Sí, de pronto puede ser que el fin de semana pueda haber un atracón, puede haber ahí ya, si hay como hasta síndrome de abstinencia, pues sí parecería ser un problema de adicción. ¿Qué es lo que hacemos muchos? Me identifico contigo, no en cuanto al azúcar, pero sí en alimentos que durante toda la semana quizás no consumimos y nos llega el fin de semana y decimos, ¿y por qué no me voy a dar el permiso? Pero ya estamos viendo que no es lo ideal, entonces mejor... El consejo sería mantenerlo durante toda la semana, el consumo, mejor estas pequeñas porciones. Pues con eso nos vamos a ir al corte y regresamos para seguir leyendo todos sus comentarios. María del Carmen dice, nos están viendo muchas personas que viven con diabetes, el nivel normal de glucosa que debemos de tener y felicidades por el programa. Rapidísimo, el nivel de los números de glucosa. Menor a 100 en ayuno.
menor a 100 en ayuno. Pues con esto nos vamos a quedar y nos vamos a ir al corte. Seguimos leyendo todos sus comentarios. Quédese con nosotros. Vamos y regresamos muy rápido. Le damos a usted la bienvenida a los periodistas en Canal 11. La seguridad es un problema muy complejo. Salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, lo cual es histórico. Reiterar que somos un país soberano con integridad territorial. En esta casa, la responsabilidad del periodismo es informar con la verdad. Alejandro y Álvaro están listos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días. Ya viene la nueva temporada de Los Periodistas en Canal 11. Únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gov.mx/convocatoria. Gobierno de México. ¿Qué traemos hoy? Está lo de la prohibición de venta de animales y seres sintientes, que es un hecho histórico. Es algo muy importante, la verdad. Nosotros hemos seguido lo que ha implicado enviar a la primera mujer a la luna. A mí me gustó el tema de la escuela local que encontramos. Yo creo que no debemos perderlo de vista. Pero creo que también es importante a nivel nacional considerar lo que está pasando en la inversión en justicia laboral y social, incluso en obra pública. De acuerdo, pues ya estamos. 11 Noticias, nueva imagen, el mismo prestigio. Qué bueno que está con nosotros porque lo quiero invitar a que mañana nos acompañe aquí en Diálogos a las 9:30. Trataremos el tema de custodia compartida sin peleas. Y es que a veces cuando la relación ya no funciona, se llega a este divorcio y se llega a este tema de la custodia. Pero ¿qué hacer para no afectar a los hijos? ¿Qué hacer para que sigan conviviendo con papá y con mamá? El día de mañana aquí estará Marisa Escribano para dar herramientas sobre esto, porque a los que tenemos que cuidar, por supuesto, en primera instancia siempre es a nuestros hijos. Y después también saber que nosotros como una expareja podemos tener una buena relación para que el niño esté lo mejor posible. Mañana eso será de lo que se hablará aquí en Diálogos en Confianza, custodia compartida sin peleas. No se lo pierda. Y ahora lo invito a ver un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy sobre la adicción al azúcar y regresamos con sus comentarios. Los azúcares simples son aquellos que tienen una estructura pequeña, ¿no? Por ejemplo, 2 unidades, como la lactosa, y también tenemos otros que son aún más pequeños, solamente 1 unidad, y son, por ejemplo, la fructosa. Y la sacarosa es uno de esos azúcares simples que tiene 2 unidades. Y esa sacarosa es lo que denominamos azúcar de mesa. Desde que somos fetos, pues ya comenzamos a reconocer algunos gustos básicos, como es el caso del azúcar o de lo dulce. Nuestro cuerpo funciona para darnos energía con glucosa. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo que el cerebro lo sienta placentero para reforzarnos el cuidar esa alimentación o ese conserva de energía. Al día de hoy hay una amplia disponibilidad de productos que tienen una mezcla no solo de azúcar, sino también de grasas y de sales que se vuelven sumamente atractivos para el paladar de las personas. Que ahora la disponibilidad de muchos productos altos en azúcar, en calorías, en grasas saturadas y en grasas trans es muy común. Estamos ante una crisis verdadera de salud pública. ¿Por qué razón? Porque hoy la industria utiliza grasas y azúcares incluso sabiendo que esto provoca un gran deseo de seguir consumiendo. Se pierde el control cuando se consumen sobre todo ciertos alimentos. Y si a esto le aunamos la parte emocional, que vivimos en una sociedad muy estresada, se dan una serie de condiciones que hacen que
como resultado de esto seamos de los países que más tienen problemas de salud asociados precisamente al consumo excesivo de azúcares. La diferencia entre el azúcar morena, el azúcar refinada, la miel, es la cantidad de nutrimentos, minerales, vitaminas que pueden llegar a tener. Es lo mismo, nada más que tiene más vitaminas y minerales, pero en cuanto a calorías, cantidad, es exactamente lo mismo. El consumo de azúcar activa sistemas dopaminérgicos en el núcleo accumbens, en el área tegmental ventral, que son muy parecidos al consumo de sustancias. Digamos que sí hay una analogía, sí hay una activación similar del consumo de azúcar con el consumo de sustancias, y es por eso que puede pensarse que sí está generando una adicción. Los estudios todavía no dan suficiente evidencia a favor o en contra de ponerle el nombre. Sabemos que hay momentos en que se comporta como una conducta adictiva y en otros que no. ¿Qué le parece el resumen de lo que hemos visto el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza acerca de la adicción al azúcar? Importantísimo lo que nos han dicho, pero sabe también que es importante que estamos informados, que nos queremos educar, porque la educación es la que va a hacer la diferencia en todos los temas, y en los temas de salud y prevención que tenemos todos los lunes, lo que queremos, invitando a estos especialistas que nos hacen favor de compartir conocimiento, es justo eso, empezar a educarnos y tomar buenas decisiones. Eso es lo que nos va a abrir la puerta en todos lados. Y justo hoy es el Día Mundial de la Educación. Tenemos que hablar de esto y tenemos que ver la importancia de nosotros tener esta curiosidad, pero de acercarnos a especialistas en todos los ámbitos y empezar a educarnos. Vamos a ver esta efeméride y regresamos con ustedes. La educación es un derecho humano que brinda a las personas conocimientos, habilidades y valores que los acompañan a lo largo de toda su vida. Es un bien público para disminuir la pobreza, promover la igualdad e impulsar una vida digna. Desde 2019, cada 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación para reconocer su papel fundamental en la construcción de sociedades más informadas, inclusivas y resilientes. Es una poderosa iniciativa a favor de la paz, el aprendizaje y el desarrollo global. El lema en este 2026 es el poder de la juventud en la co-creación de la educación. Se busca involucrar a los jóvenes en el diseño de modelos educativos innovadores, acordes a sus aspiraciones y orientados a los desafíos del futuro. El objetivo es dar voz a las juventudes menores de 30 años que, de acuerdo con datos de la UNESCO, representan más de la mitad de la población mundial y constituyen un elemento clave en la transformación social. Esta es una fecha que nos recuerda que todavía hay mucho que trabajar para que las niñas, niños y jóvenes de todo el mundo reciban una educación equitativa y de calidad. Pues a trabajar en la educación se ha dicho. Enhorabuena, extendemos felicitaciones a todas las y los profesores de nuestro México que están siempre esforzándose en los diferentes niveles por hacer un México más libre y más educado. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya nos estamos acercando a lo que es el final de nuestro programa. Ya le dijimos a la gente un montón de cosas y ahora queremos darle soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para vivir pues libres de tanto azúcar, más conscientes en nuestra alimentación? O sea, nosotros tenemos panoramas muy fuertes. En México el consumo de refrescos, en Chiapas, por ejemplo, hay incluso artículos que dicen que sustituye la lactancia materna. ¿Qué podemos hacer? El problema de las bebidas azucaradas es impresionante. En México ocupa el primer lugar en el mundo en consumo de bebidas azucaradas. Son 168 litros por persona y en Chiapas 280 por persona. ¿280 litros? Litros por persona en Chiapas. Y ocupamos el primer lugar en el mundo. En Estados Unidos son 60 litros más o menos. Esto nos da una idea de los riesgos que enfrentamos. Y lamentablemente, ya que estamos en el tema de la educación, las empresas utilizan muchas trampas. Una de ellas es relacionarnos estas bebidas y estos productos con el afecto.
No sé, el 14 de febrero que se regala chocolates, cuando una mamá quiere premiar a un niño que le regala. De tal manera que ellos lo saben y utilizan todo este concepto a veces de la paz mundial, del afecto, de la Navidad, del cariño. Y ahí vienen una serie de trampas. Otra trampa es esta idea de los alimentos light. También tienen azúcar. Entonces, creo que sería importante identificar que todo esto está muy organizado para provocar adicción. ¿Cuándo cae una persona en adicción? Justamente cuando empieza un consumo compulsivo. ¿Qué significa esto? Ya me he propuesto no consumir tanto, pero no puedo. Invariablemente caigo y esto me está generando problemas porque la familia me está diciendo, oye, tienes problema, el médico, el nutricionista me está diciendo, tienes problemas, bájale, pero no puedo. ¿Por qué razón? Porque lo utilizo para manejar estados emocionales como la tristeza, la depresión, la tensión emocional, etcétera. Entonces, esta combinación me va a poner en riesgo, por supuesto, de una cantidad de problemáticas que vale la pena decir, como cualquier adicción, va a ser progresivo, va a ir aumentando, va a ser mortal y va a dejar una secuela particularmente de pobreza, de gastos. Lo que gasta una familia cuando hay un problema de diabetes puede ser hasta 400,000 pesos al año. Entonces, tenemos que pensar también en nuestra salud, pero particularmente en nuestros hijos, el futuro que queremos para ellos, y pensar que es un problema necesario de conciencia, de educación que podemos cambiar, porque además muchas de estas problemáticas se pueden prevenir cambiando nuestros hábitos de vida. Y no es cierto lo que vimos en su momento en los grandes comerciales, ¿no? Que salían en donde, pues, figuras animadas y todo, pues nos vendían la alegría. O sea, una convivencia familiar, llegando y poniendo una bebida refrescante, ¿no? Así grande, de varios litros, así que se les escurre el hielito y que se ve muy apetecible para la mitad. Y compartir eso, que nosotros pensamos que estamos compartiendo amor, alegría y todo. Y resulta que de pronto no fue así. Pero nos queda nada, tenemos 2 minutos para concluir el programa y queremos decirle a las personas cómo educamos al paladar a que ya no busque lo dulce. Geraldine, sí. Gracias. Como hemos visto, como mencionaba, la combinación de azúcares con otro tipo de nutrimentos como proteínas o grasas, proteínas, alimentos de origen animal y grasas como aguacate, semillas. Intentar disminuir el consumo de alimentos procesados. ¿Y cómo vamos a saber que un alimento es procesado? Todo lo que podamos abrir de un paquete, tratar de disminuir ese tipo de alimentos y preferir, entre un pan que podamos abrir a un pan de panadería va a ser un poco mejor el pan de panadería y no va a tener tanto este sistema de recompensa de la que hemos estado hablando. También, aunque no hemos hablado mucho del tema, pero el realizar ejercicio físico, el exponernos un poco al sol, va a tener efectos benéficos, no solamente pues, en nuestro sistema, sino en el sistema de recompensas del que queremos salir, ¿no? Del que queremos, Muchísimas gracias. Mejorar. Gracias, Geraldine, por todo lo que nos has ofrecido esta mañana. 1 minuto para concluir, querida doctora. Justo creo que esas son muy buenas recomendaciones, el hacer ejercicio y retomar un poco lo que mencionamos del mindfulness. Una estrategia muy sencilla de mindfulness, sobre todo hacia esto del azúcar, es tratar de ser conscientes de, pues esto que me va a comer, ¿por qué? ¿No? Lo quiero disfrutar, si me voy a hacer para disfrutar, pues me voy a tomar el tiempo de disfrutarlo y usualmente eso hace que sea menor cantidad, que tenga más freno. Entonces tal vez un ejercicio que podamos hacer para cuidarnos en este sentido es tratar de ser más presentes a la hora de comer, porque elijo esto, qué quiero, podría cambiarlo y nos va a dar un pequeño como tiempo de tal vez cambiar estas Muchísimas gracias. Menos 40 segundos, sí. Muy bien. Pues yo diría no prohibirlo. Me parece que sí es un gusto que hay que darnos. Simplemente vigilar qué es lo que estamos consumiendo, tomar decisiones, ¿no? Mejor me como la manzana y no el jugo. Decisiones nos quedamos. Decisiones. José. Somos lo que comemos y en ese sentido esto es parte de los hábitos. Hay que dormir bien, hay que hacer ejercicio, dejar la vida sedentaria, hay que manejar las emociones y todo esto tiene que ver con la felicidad. Muy bien.
Honrando la efeméride del día de hoy, también felicitarlos porque ustedes educan y también la gente que está conectada, también qué bueno que lo están haciendo y pasen la voz y no dejen de ver estos programas. Pues, Minora, ¿qué tal? Muy taquillera esta mañana. Sí, muchísimas gracias. Y nada más decirles, justo hoy, 26, también es el aniversario luctuoso de Matilde Montoya, la primera mujer que decidió estudiar medicina, que abrió tantos campos para todas las mujeres que están aquí, y los esperamos el próximo lunes. Este tema del cáncer, que hay muchas cosas ahora que se tienen que enterar del cáncer. Oiga, queremos que viva bien, que empiece la semana con todo, con la mejor actitud, que se quiera, que nos quiera, que disfrute la vida. Estos Diálogos en Confianza. Monocultivo no ha sido la solución a las hambrunas. Trajo muchos problemas de plaga, manejo de químicos o la agroecología. Integra la vegetación, el ecosistema. Una planta que se va a intercalar con el maíz es la que va a expulsar a la plaga. Campo limpio.